Mejórate es una plataforma de bienestar integral basada en 6 pilares: espiritual, emocional, mental, físico, social y ocupacional. Nuestro propósito es informar e inspirar compartiendo historias, reflexiones y herramientas que impulsen tu crecimiento personal. Y más que seguir un único estándar, Mejórate es una invitación a cuestionar, explorar y descubrir qué significa para ti mejorar. Yo soy Maite Sánchez. Y yo soy Jimena Calderón. Bienvenidos a un episodio más de Mejórate. Bienvenidos a Mejórate. Hoy estamos en un nuevo episodio en el que estamos súper emocionadas porque tenemos a una invitadaza. Esta es una mujer a la que admiramos profundamente por su capacidad de cambiar de rumbo, de especializarse tanto en una materia y de con ese conocimiento ayudar a otras personas. Ceci primero estudió mercadotecnia, pero muy rápidamente se dio cuenta de que realmente su propósito y su pasión estaba en el ejercicio. Es una mujer que se ha especializado y que realmente ha estudiado muchísimo la materia. Hoy en día es entrenadora personal y grupal, ha competido de manera profesional y tiene múltiples certificaciones sobre lo que significa moverse en todas las tallas y para todas las personas. Hoy Ceci tiene una plataforma que se llama Fitspiration, en la que ayuda a muchas personas a cumplir con sus objetivos desde una perspectiva inclusiva, accesible y sobre todo basada en educación. Estamos muy emocionadas de tener a la fitness coach que sí estudia, porque el tema que les tenemos hoy, May... Bueno, pues hoy tenemos un episodio que es para todos, que si tanto jamás has levantado una pesa, como si ya te encanta el gimnasio, Ceci nos va a platicar de conceptos de cómo empezar este camino hacia crecer masa muscular. ¿Por qué es importante? Todos los beneficios. Así que si quieres mejorar tu calidad de vida, bajar el estrés, sentirte mejor, este episodio es para ti. Ceci, gracias por estar hoy con nosotras. Estamos felices de tenerte en Mejórate. Estamos súper ilusionadas de este episodio y de todo lo que nos vas a contar. Antes de arrancarnos con las preguntas, queremos darte un espacio por si Jim, que te presentó hermosamente, hay algo más que tú nos quieras contar de o cómo llegas aquí o por qué esto te fascina. Bueno, primero, muchísimas gracias por el espacio a las dos. Estoy súper contenta de estar aquí. Siempre muy privilegiada de compartir este tipo de espacios. Qué bonita presentación. Siempre se escucha muy bonito cuando me gusta escuchar la perspectiva que tiene alguien más de mi trabajo, porque también a veces cuando es emprendedora, cuando estás estudiando, cuando estás levantando un negocio, en cualquier materia, como que de pronto nos llega el síndrome del impostor y cuando escuchas la presentación de otras personas, bueno, siempre enaltece un montón la labor. Y bueno, sí quiero agregar que mi enfoque actualmente, que no siempre ha sido así, ahorita platicamos un poquito más de eso, es ejercicio sin etiquetas y diversidad corporal, salud y belleza en todas las tallas, para que se queden por acá. Y me gustaría también agregar que no solamente es para quienes no tienen idea de masa muscular, también para quienes ya llevan un caminito recorrido, pero quieren por ahí derribar algunos mitos. Quédense porque hay información de valor para todas las personas en tema de masa muscular. Y también aquí, disclaimer, no nos vamos a ir por la parte estética para que no se me obsesionen, que como siempre viene ahí embarrada, ¿no? Sí. Es un must, desafortunadamente o afortunadamente en esta industria, pero que sepan que nos vamos a ir meramente a la carnita de lo funcional, de lo que implica para tema de salud física, mental y emocional. Quédense todo el episodio. Me encanta. Totalmente. Creo que algo que me encanta de lo que estás mencionando es este tema de ir más allá de la estética. May y yo, cuando comentamos este episodio, platicamos mucho sobre nuestras mamás, que obviamente están hechas unas reinas, pero que el chiste de que como que se eduquen sobre estos temas es que tengan una mejor calidad de vida, que se sientan mejor, y eso da igual si eres una mujer de 65, 50 años o si eres una persona de 20 años, siempre va a traer un beneficio más allá de verte guapísimo, que eso ya da igual. En la talla en la que estés ya te ves guapísimo. Entonces, Ceci, primero, para empezar con el tema, justo, más allá de lo estético, ¿cuáles son los beneficios de incrementar la masa muscular?
La masa muscular, para empezar, que ha sido muy relegada a lo largo del tema del ejercicio, como que antes y más enfocado en tema mujeres, era mujeres chiquitas y hombres grandotes, ¿no? Sí, Pero no se nos explicó cuál era la función del chiquito y del grandote en claro. cuanto a tema de masa muscular o cantidad de masa muscular. La masa muscular es un órgano metabólicamente activo. Cuando hablamos de metabolismo, que también es un tema muy de moda del que todo el mundo habla, pero muy pocos saben, ¿no? Se pone de moda estos términos de metabólico. Y Activa. te acelera el metabolismo. Te Sí. activa tu metabolismo siempre está activo. O sea, no Sí, es como sí, un sí. botón de on and off. O sea, el día que tu metabolismo apague es porque tu vida también se apagó. Sí, quien te diga, vamos a activarlo, chica, vive activo. Entonces, cuando hablamos de tema de músculo, es importante mencionar esto. Es un órgano metabólicamente activo, se conoce también como el órgano de la longevidad, precisamente porque mejora la calidad de vida. Hoy se sabe que está así estrechamente relacionado con el tema hormonal, cómo ayuda para ciertos receptores, para generar ciertas situaciones a nivel metabólico, valga la redundancia. Y entonces, estamos hablando de control de insulina, estamos hablando de tema de densidad ósea, estamos hablando de también a nivel emocional, cómo funciona en la parte de sentirte sostenida, sostenido con la masa muscular, por más obvio que eso suene, también ayuda mucho en la salud mental. Y también por el impacto directo e indirecto del tema hormonal. Claro. ¿No? Que bueno, nosotros sabemos que nuestras hormonas se mandan solas, Sí, entonces sí. el músculo se ayuda un poco a esta regulación y de ahí se derivan muchísimas cosas más. Estamos hablando de funcionalidad del cuerpo a nivel subir y bajar escaleras, ¿no? De lo más básico. A nivel interno estamos hablando también que la gente que tiene masa muscular suficiente es gente que se recupera más rápido de lesiones, de enfermedades, de cirugías, tiene mayores probabilidades de sobrevivir en muchas situaciones de vida o muerte, literalmente. Entonces, pues de ahí va. Ya el tema estético de la masa muscular es una consecuencia de. Sí. No perseguimos la masa muscular por vernos bien, sino porque funcionamos. Y si funcionamos, por ende nos vemos bien. Sí, el músculo es como los ladrillos de tu casa Exacto. y evidentemente si tienes una casa con 3 ladrillos y una lámina, pues va a llegar una tormenta y se va a llevar tu Literalmente. casa. Entonces, sí, Literalmente. más músculo, más ladrillos para tu casa, vida de buena calidad, Sí. etcétera. Más músculo, menos drama. Exacto, Me exacto. encanta. Pero, a ver, Ceci, clarísimo que tiene muchísimos beneficios, que incluso yo ahorita escuchando te digo, creo que no somos tan conscientes de todo lo bueno que nos va a traer. Y si ya estoy convencida, me va a traer muchísimas cosas buenas y quiero tener más músculo, crecer mi masa muscular. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo se crece músculo? ¿Se puede hacer sin pesas? O sea, ¿cómo se ve? Listo, tengo un objetivo, quiero crecer mi músculo. ¿Por dónde empiezo? Cuando hay alguien que tiene toda la vida de no hacer ejercicio, buenas noticias es muy fácil, ¿no? O sea, que es algo que creo que a veces desanima a la gente que no ha hecho ejercicio nunca. Al Sí. contrario, ustedes van a tener el efecto principiante. Esto también sucede con personas que llevan mucho tiempo inactivos, como que se les resetea el sistema y después clávenme en esa idea porque vamos a hablar más adelante de lo subestimada que está la recuperación, pero pónganme un pin en mental ahí. Me encanta. Entonces, principiantes, personas que llevan años sin hacer ejercicio, meses que se lesionaron, que vienen recuperándose de cierta situación, les va a ser muy fácil crear masa muscular. Y a tu pregunta de si se puede lograr sin pesas, se puede. Ok. Y vas a tener el estímulo suficiente con tu propio peso corporal. Ok. Pero eventualmente, como todo en esta vida, llega un momento de adaptación en la que vas a necesitar un estímulo adicional. Claro. ¿Por qué? Porque un principio básico que tiene la hipertrofia, que es el aumento de masa muscular, es la sobrecarga progresiva. Tú tienes que cumplir, que ahorita vamos a explicar qué es exactamente eso, Va. tú tienes que cumplir con cierto estímulo para que el cuerpo diga, ok, necesito adaptarme a crecer mis fibras musculares, que es el aumento de masa muscular, y entonces seguirle. Si nos Ok. quedamos, digamos, en la parte de solo peso corporal, a excepción de la calistenia, que ahorita vamos también para allá, Ok. si solamente nos quedamos con estas rutinas, entre comillas, de pesa rosita, de, ay, mis poilanas, así como de a medio kilito, va a hacer efecto cierto tiempo. Eventualmente ya no. Entonces, Y es ok. cuando toca aumentar el estímulo. O incluso siento que hay gente que piensa, y a lo mejor este es un mito, que puede hacer masa muscular corriendo o haciendo, Ojalá. o sea, ¿sabes? Uno Haciendo quisiese. cardio o haciendo yoga, que
no, Sí, realmente no es lo Y ideal. ahí me encanta eso que dices, Kim, porque no sucede de esa manera en generalidad. Tampoco vamos a decir todo el mundo, porque no siempre hay la regla, la excepción a la regla. Siempre hay gente que sí, que nace con esta bendita genética que levanta el vaso y ya creó masa muscular. También pasa, también sucede, pero no es una mayoría, no es una generalidad, no es la tendencia, ¿no? Entonces, esto muy importante mencionarlo. Y también lo que vamos a compartir de aquí en adelante, disclaimer, no se me azoten. Mis corredoras, maestras de pilates, de barre, no estamos demeritando las disciplinas, simplemente se va a tratar de entender para qué funciona cada una de ellas Me encanta. y que entonces, quienes nos están escuchando, armen este combo ganador que les ayuda a sostener el gusto por el ejercicio, porque también se trata de que te guste para hacerlo adherible, Sí. y la funcionalidad que te lleve a ese objetivo de salud física, mental y emocional. Me encanta. Total. Y a ver, entonces, si voy empezando, mi peso puede ser suficiente. Ujú. Porque sí me va a ser el suficiente, digamos, estímulo. Después de un rato me voy a adaptar y voy a necesitar aumentar el peso o vamos a hablar ahorita de repeticiones y otros temas, ¿no? Exacto. Para las personas que van empezando, si tienen la siguiente pregunta. ¿Cada cuánto hago? ¿Y cuánto deben de durar? Que, ejemplo, ya hacen cardio, que sí corren, que lo que tú quieras, pero quieren empezar a hacer más fuerza. ¿Qué recomiendas de cantidad o frecuencia y cuánto deberían de durar sus entrenamientos? Cuando vamos empezando, y sobre todo, puede haber aquí dos razones por las que nunca hayas hecho fuerza. Porque no sabías que se necesitaba, Claro. o porque tienes esta como, pues sí, este rechazo al tema de, a mí no me gustan las pesas, a mí no me gusta el ejercicio de fuerza. O sea, de verdad una aversión que dices, no me gusta, no le agarro la onda. Y aquí por eso me gusta empezar con dosis muy chiquitas, porque allá afuera te van a decir, empieza chica, 1 hora de clase y vete con tu comadre la que lleva años entrenando fuerza y tuvo feas al segundo 2 y ya no te gustó, ya lo botaste o incluso te lesionaste. Sí. Claro. Entonces, aguas ahí. Es tan básico y tan sencillo y a veces a la gente le parece un absurdo, pero se puede empezar hasta con 10 minutos al día, Ujú. ¿no? O sea, es una meta que tiene que ser alcanzable para ti, sostenible para ti. Mi recomendación personal en experiencia que he vivido tanto en mis personalizados como en clases grupales, basta con 10, 20 minutos al día si estamos hablando de 4 veces por semana, 5 veces por semana. Ok. Si lo haces 2 a 3 veces, pueden ser 2 a 3 veces por semana sesiones de 20 a 30 minutos. Buenísimo. O sea, ni siquiera les estoy hablando de 1 hora en el gimnasio. Si no es el gimnasio, no va a ser el mismo efecto porque la mancuerna del gimnasio es diferente a la mancuerna de tu casa. Porque Que luego no. también es esta idea que tenemos de las pesas solo se hacen en el gym. No, señora, señor. O sea, donde usted quiera. tus mancuernas. Exacto, cómprate tus mancuernas. Te prometo que tienen el mismo efecto en el gimnasio, en el parque, en la casa, en la oficina. O sea, donde quieras. Total. Pero, o sea, no cambia el estímulo por estar fuera del gimnasio, también vale. Y esta idea, aunque parece absurda, hay mucha gente que cree que si no es en el gimnasio no se logra. No funciona de esa manera. Entonces, repito, 2 a 3 veces por semana, 20, 30 minutos. Si lo haces diario, incluso puedes comenzar de verdad con 10 minutos. Y como siempre, 10 minutos es mejor que nada. El punto Totalmente. es empezar. La gente me dice, ¿cómo empiezo? Y suena absurdo, empezando. Sí. Sí. Dándole Mañana, play a esa 10 rutina. minutos. Ya, venga, 10 minutos. ¿Qué son 10 minutos? Es un escroleo mientras estás sentada en la taza del baño. Sí. O sea, 100%. y ahí Pasas más estás. tiempo en TikTok, Literal, hasta el celular te avisa si tienes, como yo, como la protección ahí de las aplicaciones, te dice, ya pasaron 10 minutos, así quisiera esperar tu actividad. Bueno, esos 10 minutos pudieron haber sido unas sentadillas y unos desplantes. Me encanta, 100%. me encanta. Súper, Ceci. Pues vamos a pasar a la parte más técnica del episodio, por decirlo de alguna forma. De hecho, igual justo les estamos preparando un glosario que van a poder descargar como un PDF con todas estas definiciones que obviamente Ceci nos las va a explicar muy bonito y muy claro para que no se confundan. Yo les comparto que algo que no les dije es, a mí me encanta el tema del ejercicio y de levantar pesas, etcétera. Y Ceci, súper generosa, hace como 2 años, yo creo, le escribí por DM como, Ceci, ¿qué certificación tomo? Y la más linda me contestó luego me dio toda su información, toda su expertise. Y algo que me intimidó mucho cuando me empecé a clavar con estos temas y cuando yo empecé a ir al gimnasio o a hacer este tipo de entrenamiento en mi casa, es que siento que las personas que ya saben de construcción de masa muscular a veces sueltan palabras como volumen, intensidad, hipertrofia. Y creo que son palabras súper interesantes y en el conocer el lenguaje está el empoderarte y el realmente poder optimizar al máximo tu rutina. Entonces, las siguientes preguntas van a tener estas palabritas un poquito más complejas, pero bueno, Ceci justamente nos las va a explicar de manera súper clara para cualquier mortal que nos esté escuchando como nosotras. La primera pregunta, Ceci, en esta categoría es, ¿qué es la hipertrofia muscular, el entrenamiento para hipertrofia y la sobrecarga progresiva? Y cómo estos conceptos se relacionan con construir masa muscular.
Ok, vamos a entrar entonces justo a esta sección. Ponga usted atención, escuche con atención. Ya ellas hicieron la tarea y les van a pasar sus notas, sus glosarios maravillosos. Y aquí, antes de empezar a responder, me gustaría decirles que ustedes no tienen por qué saber. Entonces, quien allá afuera les haga sentir tontos por no dominar el entrenamiento es así de tonta como yo me siento cuando alguien me habla de el ni siquiera puedo decir, gastroenterología. Total. No tenemos por qué saberlo todo, por eso es que también al principio, y no lo digo desde la soberbia, soy una entrenadora que sí estudia porque la que te tiene que enseñar soy yo a ti. Me encanta. Entonces, si usted no tiene un entrenador o entrenadora que le sepa explicar estos conceptos, deje de pagarle, deje de regalar su dinero. Y mejor escuchen este podcast. Escuchen el podcast, es gratis, y si quieren regalar dinero, nos depositan a 3 cuentas que les vamos a agarrar. Ok, entonces, vámonos pues con el tema de hipertrofia, y para quien nos está viendo, sorry si volteo a leer, pero quiero dárselos como yo lo mastico en conceptos en cristiano, en castellano, que todo el mundo entienda. Perfecto. La hipertrofia muscular es justo el aumento, ojo acá, del tamaño de las fibras musculares por crecimiento de sus fibras, justo. ¿Por qué esto es importante? Porque hipertrofia e hiperlapsia son cosas distintas. Hipertrofia es el aumento de la fibra muscular por un estímulo, que ahorita vamos a ello, y la hiperlapsia es el aumento en el número de fibras musculares, Ok. que es algo que no sucede con nosotros los seres humanos en generalidad. Por ahí hay estudios que empiezan a estudiar si en los seres humanos es posible aumentar el número de fibras musculares, pero tú naciste con cierto número de fibras musculares. Ok. Lo único que podemos hacer, en teoría, hasta donde se sabe hoy, si hay actualizaciones se las pasamos, pero hasta el día de hoy es el aumento como tal del tamaño de la fibra muscular por un estímulo. Ok. Dicho esto, el entrenamiento para hipertrofia es el entrenamiento para el aumento de masa muscular. Tal cual. Entonces, cuando ustedes escuchen ahí afuera que alguien salga súper mamalón y decirle, sí, no, porque tu entrenamiento de hipertrofia es eso. O sea, el entrenamiento de hipertrofia es el entrenamiento para el aumento de masa muscular. Ok. Tal cual. Tiene que generar estas adaptaciones, que ahorita también vamos a hablar de 2 pilares muy importantes para ello, que es alimentación y recuperación, junto con el entrenamiento, para que se logre el aumento de masa muscular, que eso también es muy importante decirlo, y esta es una opinión un poco controversial, que a veces a la gente como que le causa ruido escuchar, pero el ejercicio es un estresor físico, como lo es el sedentarismo, hasta que te recuperas del ejercicio. 100%. ¿Por qué? Porque por eso hay gente sobreentrenada que tiene después efectos adversos, pérdida de masa muscular, pérdida de salud, pérdida de menstruación, pérdida de muchas cosas, porque no se sabe recuperar del ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio es per se un estresor físico al que el cuerpo se va a adaptar. Sí y solo sí te recuperas. Claro. Ujú. Me encanta. Y luego nos vamos justo con el tema de sobrecarga progresiva, que es la regla básica para que se cumpla el entrenamiento de aumento de masa muscular o de hipertrofia que estábamos mencionando hace ratito. Así como en el entrenamiento, por ejemplo, para correr, tú, Mike, eres experta en ello, hay un tema de mejorar el rendimiento, la oxigenación, el VO2 max, las velocidades. Aquí, para que se cumpla la regla del aumento de masa muscular, tiene que existir en ese entrenamiento la sobrecarga progresiva. ¿Qué es la sobrecarga progresiva? Implica aumentar gradualmente el estímulo al músculo, que también van a escuchar de afuera mucho que se usa hay que confundir al músculo. No, el músculo no está confundido. Confundido está el que te está explicando eso. O sea, no hay que confundir a nadie. Es simplemente adaptar ese estímulo a uno mayor. Y muchos también allá afuera lo llaman el retar al músculo. Pon tú que sí. Ahorita te voy a explicar de qué depende el reto al músculo. Y ya sea con más carga, más repeticiones, menos recuperación, o a veces basta con dejar de entrenar una semana, hacer una semana de descarga de entrenamiento o no mover un dedo, que a mucha gente le cuesta mucho trabajo, y retomar, y el cuerpo va a volver a reaccionar. Wow, Me encanta saber eso. Sí, Sí. sí, sí. Pero hay mucha gente que allá afuera, de verdad, el tema del descanso a nivel ejercicio les causa muchísimo conflicto. Entonces, esta sobrecarga tiene, hay 2 mecanismos principales para la hipertrofia, que es el tema de la tensión mecánica, y también hablamos ahí antes se hablaba del daño metabólico, que hoy ya no se habla de ello porque es más bien resultado de lo anterior. Entonces, nos enfocamos en la tensión mecánica como, que también se confunde mucho allá afuera, si quema ya crece masa muscular, no. El hecho de que queme es una sensación, es una adaptación de cuerpo al estímulo que estás sintiendo en el momento del entrenamiento, Claro. pero no necesariamente aumenta masa muscular. Ejemplo, Ceci, es que a mí mi clase de barré me quema infinito, mi clase de pilates me quema infinito, pero no aumento masa muscular. Exacto, Sí. porque es una Wow. sensación al momento, no un estímulo de sobrecarga progresiva para la hipertrofia. Me encanta. La hipertrofia a veces no se siente. Si ustedes se fijan a veces en una rutina de aumento de masa muscular, van a ser 3 o incluso 2 series de 8 sentadillas con un peso retador
y vas a decir, no sentí nada. Sí. O sea, o me faltó, o tal. Pero si se hace bien, con el peso adecuado, tal, claro que lo vas a sentir y con 8 repeticiones van a ser más que suficientes para el aumento de masa muscular. Sí. De Ok. hecho, tampoco te debería de doler tanto, ¿no? No, O de sea, hecho, una cosa muy distinta es el estímulo, la Ujú. sensación de la fatiga muscular y otra cosa es dolor, que la gente Sí. tiene muy confundida. El típico, si no duele, no sí, sirve. sí. No, o sea, si te duele, pues hay que checarlo ahí. Sí, sí, sí. Porque eso nos puede llevar justo a perder esta conciencia corporal de dónde me estoy lesionando, dónde Claro. estoy sintiendo un tirón. O sea, de verdad dejamos apagadas las señales del cuerpo Sí. cuando pensamos que dolor es igual a esfuerzo. 100%. No funciona de esa Y manera. qué peligroso. Estoy de Exacto. acuerdo. Total. A ver, entonces, la sobrecarga progresiva también tiene todo que ver con lo que hablábamos al principio de puedes empezar con tu propio peso. Exacto. Pero eventualmente te voy a pedir 8 libras y si 8 ya no te hacen suficiente estímulo, te voy a pedir 10, 12, etcétera. Exacto, y podemos jugar con muchas cosas. También la gente allá afuera luego se preocupa por eso. Si yo tengo, no sé, un tema de columna, un tema de escoliosis, un tema de bla, no puedo cargar más peso. Hay muchas formas de retar, entre comillas lo estoy diciendo, hay muchas formas de volver a estimular y crear esa sobrecarga progresiva y no necesariamente solamente con peso. Ok. ¿No? O sea, estamos hablando de, ok, ¿qué tal que le bajamos una semana y probamos ahora con este otro estímulo? ¿Qué tal que ahora te voy a reducir los tiempos de recuperación? Ahora te voy a aumentar las series, ahora te voy a reducir las series. O sea, es un juego constante. Por eso cuando la gente pide una fórmula general, es que no existe. Sí. Totalmente. A ver, vayamos a eso. Entonces, está las series, como que se habla mucho de Sí. repeticiones, series, descansos. Primero, ¿cuál es la importancia de cada uno de estos? De las series, de las repeticiones y de los descansos. ¿Y cómo podemos tener algún criterio, guía? ¿Cómo sabemos cuánto de cada uno, en qué momento aumento o quito? Yo no sabía lo que acabas de decir, que si descanso una semana, después hacer la misma rutina con el mismo peso, claro, mi músculo no ha hecho en una semana el esfuerzo y lo va a recibir como un reto mayor. Entonces, ¿cómo sabemos qué hacer con esta onda de cuántas series, cuántas repeticiones, cuánto descanso? No hay una regla general y eso que les dé mucha paz, no que los confunda o que les digan, ay, ¿de ahora dónde me agarro? Van a ver Claro. allá afuera, más repeticiones, menos peso, menos repeticiones, más peso. Ujú. Realmente para llegar a un estímulo suficiente de hipertrofia, en cuanto a la base, pues sí puede ser generalizado el hecho de 6 a 8 repeticiones, al 80% de tu peso máximo, ahorita les explico eso en castellano, dejar 1 o 2 repeticiones en reserva, van a escuchar todo esto allá afuera, ahorita se los bajo, repito en cristiano. Primero, ¿qué son Va. las repeticiones? El número de veces que haces un ejercicio. ¿Qué son las series? El número de veces que vas a hacer un conjunto de repeticiones de un ejercicio. ¿Ok? ¿Ok? Y los descansos, pues literal, descanso entre series o descanso entre ejercicios. días también. Exacto, descanso de días, etcétera. Ok. Que por favor hagan caso de sus descansos, tienen una razón Sí, de ser y viene total. justo de la adaptación del cuerpo. Que sepan que el cuerpo y el músculo no se adapta durante el ejercicio y la madriz y la arrastrada que le metes, se recupera, cambia y se transforma en el descanso. Eso me encanta. Me En el vuela la descanso. cabeza. O sea, si haces de lunes a domingo, no vas a ver ¿A qué hora? resultado. Necesitas descansar para que crezca. Sí. Y creo que de verdad no se dice lo suficiente. Sí, y a ver, es que no todo el mundo somos Simone Biles y Michael Phelps, o sea, no todos nos pagan por vivir del ejercicio, ojalá yo quisiese, pero si tú no eres un atleta de alto rendimiento que dedica sí 8 horas a entrenar, pero el resto de día a recuperar y Sí. solo se dedica a eso, necesitas tener un poquito más conciencia de tu descanso. Totalmente. Y aquí me encanta tu pregunta porque yo siempre se las volteo. Cuando me dicen, Ceci, ¿cuánto es suficiente para? Yo te digo, ¿cuánto tiempo tienes para recuperar? Para que yo te diga cuántas veces podrías entrenar de acuerdo a tu capacidad para recuperar. Guau. Esto me encanta. No es al revés, no es Sí. cuánto puedo escupir el pulmón para después ver si me recupero. Wow. Sí. El Es punto al de revés. partida es el descanso. Exacto. Me Es al fascina revés. eso. Sí. Es al Guau. revés. Entonces, cuando hablamos del número de series y demás, sí hay una generalidad, pero yo aquí lo que les diría es, empiecen con estas rutinas más genéricas y ya de ahí va a llegar a un punto, digamos, de estancamiento, que tampoco es malo, nos está dando información, no es ya no pude, no es mi cuerpo ya no pudo, no es madrearte al cuerpo cada que lo ves en el espejo, es información, un estancamiento. Sí. Que te está diciendo que o no estás recuperando, o no estás teniendo un estímulo suficiente, o no Claro. te estás alimentando lo suficiente. No estoy diciendo menos, lo suficiente. Ok. Sí. Al revés. Entonces es ahí donde toca hacer reajustes. Muchas veces ya ahí yo incluso que empiezo con rutinas grupales, siempre mando a mis niñas ya con personalizados cuando tienen un objetivo mucho más específico Claro. o que traen cierta sarcopenia porque están en menopausia, entre otras cosas, o también pasan la andropausia para los hombres. Entonces ahí ya buscamos un personalizado y empezamos a Órale. jugar, pero desde tu disponibilidad de horarios. Hay Ujú, veces claro. que a la gente le va mejor entrenando 3 días que 5. Sí. Y yo ahí me pongo ejemplo, porque puedo hablar de mi persona, no porque no tengo otros ejemplos, pero hablando de mi persona, por ejemplo, a mí
mí me va mejor en cuanto a tema de conservación de masa muscular entrenando 3 días que cuando entreno 5. Guau. ¿Ves? Porque mi tendencia es hacer un cuerpo delgado. Yo si no entreno me voy para abajo, no para arriba. Y la gente dirá, ay, qué padre. No, qué padre. Porque Sí. a mí se me va la menstruación, se me cae el pelo. O sea, todo tiene un porqué en el cuerpo y todo funciona. Sí. Volvemos a la pregunta inicial de lo maravilloso que es el músculo. Claro. Entonces, no se me casen con, si a mi comadre la de al lado va en 5 días, yo también soy 5. Igual y no, y igual y a ti te va padrísimo en 3. Sí. Totalmente. ¿No? Sí. Igual a ti, justo tú que corres, May, y dices, ¿sabes qué? Yo, mira, tengo 3 días de corrida, con 2 me haces fuerza y con 2 está maravilloso. Exacto. Y logras un aumento suficiente. Sí. Pero aquí es importante decir que la receta es personal. O sea, no, la de al lado tiene otra agenda, otra historia, otras preocupaciones. El ejercicio tiene una pila, como ya dije antes, de estresor físico, ¿no? Más bien, nuestro cuerpo tiene una pila de estresor, de estrés generalizado. Sí. Y no crean que se divide con estrés del novio, que me peleé con él, Sí, sí, estrés sí. del trabajo, estrés del dinero. No, es una misma pila. Entonces, si tu pila de estrés le agregas la del ejercicio, hay que ver cómo está del resto de la batería. Sí, ¿No? O sea, totalmente. hay muchos factores que ahí se nos olvidan. No es nada más el, ay, qué medio que si no haces ejercicio. Sí. ¿Cómo está tu día hoy? Sí. ¿Cómo vas? ¿Tuviste un duelo, una pérdida, se te murió alguien? Claro. Estás pasando por una ruptura, estás teniendo problemas económicos, que también es un estresor fuertísimo. Todo eso suma a que recuperes o no una rutina de ¿Dormiste ejercicio. bien? ¿Dormiste bien? O sea, a lo Totalmente. mejor en tu plan de entrenamiento el martes te tocaba tu día más duro, pero ese día tuviste insomnio, no vayas a entrenar. Y yo sí les pido, por favor, se los digo porque esto fue algo que yo viví en carne propia, como que todo lo que dice Ceci me está llegando mucho al corazón, porque yo justo fui de esas personas que pecó de soberbia, que yo no descansaba entre repeticiones, casi no tenía días de descanso, etcétera, y hoy tengo un tema de salud muy importante. Entonces, creo que muchas veces cuando escuchamos estos consejos, el ego a veces nos juega chueco y es como, no, pero yo sí podría, yo no necesito tanto descanso, yo no, Y como hemos visto en el inicio de este arranque de proyecto, creo que el leitmotiv que tenemos es muchas veces menos si es más. Entonces, aprendan en cabeza ajena, se los pido, todos estos consejos son oro. Yo Totalmente. quiero retomar, Ceci, algo que mencionaste en tu respuesta anterior de llegar al 80% de tu peso, dijiste. Del peso máximo. Que Del puedes peso tener. máximo. ¿Que eso sería llegar al fallo o no tiene nada que ver? Casi al fallo, Ok. que ahí también es otra. Volviendo al tema de, sí, pero a mí me quema todo, siento morir, me siento quemar viva en las clases de pilates, está maravilloso. Una de las reglas del aumento de masa muscular es no llegar al fallo, sino Claro. casi al fallo. Ok. No es lo mismo. O sea, ejemplo, yo puedo cargar 100 libras en sentadilla, ¿no? Y entonces estoy con mis 100 libras y pongo un 100 para que se nos haga fácil los porcentajes, para quien no Sí. sea bueno en las mates, ¿ok? Esto va a ser muy breve. Yo. Sí, estamos en un 100, ¿no? Y entonces 100 es mi peso máximo. O sea, Ok. es lo que yo puedo sacar 2 o 3 repeticiones así súper bien ejecutadas. Ok. Para sacar unas 8 o 10 bien ejecutadas, es 100, ¿ok? Entonces, yo voy a ocupar esas mismas 100 repeticiones, más bien, esas mismas 100 libras para sacarlas en un tempo perfecto, en una cadencia perfecta, ejecución maravillosa, 6 a 8. Si ya quiero sacar 10, por ejemplo, para mi entrenamiento de hipertrofia en ese momento, tal vez le baje a 80. Ok. Tal vez, puede ser que no. Tal vez le baje 80 y entonces en vez de sacar 8 voy a sacar 10. Si siempre tienes que dejar para la hipertrofia 1 o 2 repeticiones en reserva. ¿Qué significa esto? Porque también lo van a escuchar allá afuera en términos muy rimbombantes y muy técnicos. Y es, tú terminas tus 10 repeticiones y dices, ¿me alcanza para una más? Pero ya no más de esa una más, Ujú. le paro, bye, ahí queda mi repetición. Si llego a 2, me alcanza para 2, pero 2, ya después de 2 ya no, ok, ahí dejas la barra, está perfecto. ¿Por qué? Porque si todo el tiempo para hipertrofia llegamos al fallo, es decir, ¿qué es llegar al fallo? Es que tú en la repetición 11 ya ni siquiera la completes. Por eso es un fallo, porque no se completa la repetición, no se hace en rango completo, ni en la cadencia adecuada, y en una de esas hasta perdiendo la técnica. Eso ya es fallo muscular. Ujú. En la hipertrofia, repito una vez más, es llegar casi al fallo muscular. ¿Por qué? Porque estás buscando, repito, recuperarte, que el músculo sea capaz de, con la recuperación de bien dormir, descanso, suplementación en caso necesario, más el descanso de tu entrenamiento, logremos que esas micro rupturas que se hacen en las fibras musculares se reparen. No que siempre estén, o sea, que se reparen para crecer en tamaño, no Claro. que siempre estén rotas. Sí, sí, sí. Y que Ok. no se logren recuperar, porque entonces es cuando llegamos al punto de decir, sí, estoy haciendo la rutina, pero no aumento masa muscular, como sucede, repito, en un barre, en un pilates, por mencionar muchas otras, o incluso entrenamiento con pesas, pero en el que no estamos dando No la mucho. recuperación adecuada o la programación adecuada.
Y de nuevo, no estoy demeritando esas disciplinas porque barra y pilates te van a dar muchas cosas que pesas no te van a dar y por Exacto. eso también puede ser un combo ganador, pesas más pilates, pesas más barre, pesas más yoga. Claro. Pero sí, ese es el tema como de llegar al fallo, de dejar las repeticiones en reserva, de saber también esta medición, sí, de cuánto peso estás cargando. También son indicadores de avance o de retroceso en Sí. muchos casos. Sí, En sí. el caso de sobreentrenamiento, cuando dices, oye, ya llevo varias rutinas en las que yo llegaba a cargar mis 100 libras, ya no lo estoy logrando, esa es información que te está dando el cuerpo de, mami, toca recuperar o no Claro. te estás alimentando lo suficiente, no estás durmiendo chido, o sea, Sí. bájale al peso. Y es información para volverte a adaptar, no de que tu cuerpo no funciona. Dejemos de madrear tanto al cuerpo con no sirve, me tocó el cuerpo que no funciona, que viene roto de fábrica. No es de esa manera. El cuerpo es tan cabrón, y perdón por ese francés, pero el cuerpo es tan chingón que te va a dar señales para todo. Es uno el que elige ignorarlos, Sí. desafortunadamente. Y creo que justo Total. esta información hace que uses tu energía de la forma más efectiva, porque si no solo te cansas de a gratis, que era justo lo que tú decías, como de esta pila, que al final el ejercicio es un estrés que se tiene que utilizar de forma controlada, y creo que eso es lo que genera mucha frustración en las personas que empiezan a levantar pesas o que empiezan a ir al gym, que como no tienen idea de este 80, o sea, de todo esto que Ceci nos está diciendo, dices, puta, llevo 2 meses cargando pesas y no veo ningún resultado y nada más me estoy cansando, lesionando, hartando, decepcionando de mí mismo y pues eso es justo lo que queremos evitar. Totalmente. De la mano de esto que estás platicando, Ceci, ¿nos puedes platicar qué es el volumen y qué es la intensidad y qué debería de priorizar en mi entrenamiento si justo lo que estoy buscando es incrementar mi masa muscular? Ok, el volumen de los conceptos que ya trabajamos con series y repeticiones el volumen es la cantidad total de trabajo, ¿ok? O sea, series por repeticiones de cada ejercicio por carga, que ya hablamos del tema del peso, como Ok. tal, ese es el volumen de entrenamiento. Y en la hipertrofia tiene que haber un volumen suficiente para que se dé este aumento de masa muscular, pero no nos podemos pasar de ese volumen porque entonces no va a haber aumento de masa muscular. Lo que va a haber incluso es pérdida de masa muscular porque el músculo dice, a ver, espérame. Y el cuerpo dice, a ver, espérame, porque ya no sé dónde sacar energía. Entonces empiezo con sí reserva de glucógeno, que son los carbohidratos. Sí, ok, la grasita ya no me queda ninguno de los dos. Ok, vámonos entonces con el músculo. Claro. Entonces, aguas con no Ujú. superar ese volumen de entrenamiento, que por eso también, aquí volviendo a la pregunta Emma, que me hacías de cuántas veces es suficiente, yo te puedo repartir tu volumen para hipertrofia en 2 días, en 3, en 4 o en 6. Ujú. Claro. O sea, el volumen se reparte como una rebanada de pastel, ¿ok? Porque no estamos hablando no podemos hablar de aumento de masa muscular que se da en un día. Eso no sucede. Claro. También es aquí donde viene la paciencia. 100%. O sea, la prisa es de la mente, no de los procesos del cuerpo. Claro. ¿Ok? Y bueno, eso aplica para la vida entera. Sí. Luego, intensidad. En la intensidad es cuán demandante es ese trabajo en relación a tu capacidad actual. Y aquí mucho ojo, porque la intensidad varía, no hay un manual, no hay un tabulador. Lo que hoy para Jim es intenso, para mí puede que no lo sea, o para mí puede que sea súper intenso. Y sucede, y aquí mujeres me van a entender muy bien, no es lo mismo la intensidad que podemos soportar cuando estamos en el primer día de menstruación, en donde 100%. sientes que, Dios mío santo, o sea, de verdad, Dios mío santo, que dices, pero el cólico, pero la espalda baja, pero las boobies, pero esto, pero aquello, no es el mismo nivel de intensidad que puede soportar tu cuerpo que el día que estás en ovulación, 100%. Claro. ¿no? Que dices, yo imparable, diosa empoderada y cargo, pero los 100, 120, ¿no? Ujú. O sea, y dejando mis dos en reserva. Entonces, ahí también es una cuestión mucho de conciencia corporal, de volver a los signos, porque luego la gente me dice, Ceci, ¿cuánto debería cargar? No te puedo decir yo, Cecilia, cómo se siente tu cuerpo en fatiga a 1 o 2 repeticiones en reserva. Totalmente. Necesito que te conectes contigo y eso nos obliga a regresar, por más cliché que suene, por más romántico que suene, a la conexión con el cuerpo que da señales todo el perro tiempo. Sí, 100% de acuerdo. ¿Ok? Entonces, ese tema es la intensidad. Ay, disculpen, es que yo me intenso las con dos estos así, temas. Sí, sí, sí. las dos Hablando como- de sí, sí, sí. intensidad. Entonces es volver esas señales con el cuerpo, volver a conectarse. Y aquí, por más absurdo que suene, yo como les digo a mis alumnas, a mis alumnos, porque también tengo bastante hombre, dejen de pensar que allá afuera, llámese el entrenador, la entrenadora, el médico, y de nuevo, no estoy demeritando el trabajo que hacemos nosotros, pero dejen de pensar que allá afuera el especialista sabe más que ustedes de su cuerpo, de cómo Claro, se siente total. para ustedes. Si ustedes no pueden dar esas señales, el se siente así, se siente asá, es porque estamos muy desconectados del cuerpo y tenemos que volver a ese lugar, ¿ok? Ustedes son los que saben la receta de cómo se está sintiendo. Entonces, bueno, eso es volumen, intensidad y ojo, ambos aportan, pero como ya dije, si el volumen es demasiado alto, pero
la intensidad no es suficiente, no va a haber aumento de masa muscular. Si el volumen sobrepasa, no me voy a poder recuperar. Si la intensidad sobrepasa en demasiado durante la sesión, es posible que yo no logre cubrir el volumen de la semana. Ok. O sea, si mi rutina está repartida en 3 días, lunes, miércoles, viernes, y yo me atasqué con la intensidad del lunes, grado que no me recuperé y no logré terminar miércoles y viernes, el volumen de la semana ya no se cumplió. Claro. Ujú. ¿Ok? Entonces es por eso tan importante el equilibrio de estos factores y no hay nadie que sepa más de cómo se siente el cuerpo que tú. Sí. Y no hay nadie Totalmente. más responsable de su propia recuperación física, mental y emocional que tú. Total. Wow, estamos aprendiendo muchísimo. Yo estoy aprendiendo muchísimo. Y vamos aumentando la complejidad poco a poco. Síganos, síganos. Entonces, ahora que ya entendimos de intensidad y de volumen, siguiente pregunta que yo le decía a Jim que para aquellos que hacer pesas no es a lo mejor lo que más haces o la prioridad, que vas empezando, que tienes un periodo de haber descansado o que quieres hacer cambios para todos. ¿Qué onda con entrenar cuerpo completo, grupos musculares? ¿Cuándo hacemos cuál? Depende de qué. Y por ejemplo, si vas arrancando y vas a hacer 3 veces de fuerza a la semana, ¿vale más la pena dividir por grupos musculares o entrenar todo el cuerpo? ¿O cómo podemos tomar esa decisión? Eso también viene de factor individual. En generalidad, más no regla universal, ojo acá. Cuando hablamos de una persona que puede entrenar 5 o 6 veces por semana, podemos hablar de división por grupos musculares. Si a la Ok. gente le gusta mucho como tren superior, llámese tren superior a todo lo que está arriba de tu cintura, punto. ¿no? Claro. O sea, abdomen, espalda, pecho, hombros, bíceps, tríceps, todo eso es a lo que llamamos tren superior. Upper body para los Upper pochos. body, exacto, para quien hable de en pocho. Para los pochos. Exacto. Y lower body o tren inferior, pues literal lo que está de la cintura para abajo, glúteos, isquios, pantorrillas, cuadríceps, planta del pie, todo, ¿no? Mi talón de También Aquiles. Sí, porque también hay mis corredoras, ¿qué tal su fascitis plantar? ¿Cómo vamos con eso? Entonces, bueno, todo eso se entrena en lower body. Entonces, muchas veces si hablamos de 6 días por semana, a la gente le gusta distribuir 3 días de upper por 3 días de lower body, ¿no? 3 días arriba, 3 días abajo, o incluso hasta ser todavía más específicos. Lunes, bíceps, tríceps, martes, pecho, espalda, miércoles, glúteo femoral. O sea, empezamos ya ahí como que a hacerlo más específico Ok. cuando tenemos más días de entrenamiento. Si tengo 2 o 3, mi sugerencia personal, y podemos diferir muchos entrenadores por distintos temas, pero también, o sea, son válidos. Si vas a tener 2 o 3 días, yo siempre les digo, vete por full body. Ok, No, o sea, te haces 3 ejercicios de arriba, 3 ejercicios de abajo. Eso es un full body. totalmente. Ojo acá. Y sé que no, o les causa ruido o no les va a gustar, pero por favor, solo ábranme la mente. Estos ejercicios en los que combinaste chile, mole y pozole, que mientras levantas las piernas estás con el abdomen, pero con la banda en la cabeza, pero haciendo cuello, pero bíceps. Esos no van a ser de aumento de masa muscular. Sí, sí, No sí. estoy diciendo que no sirvan. Lo que estoy diciendo es, esto no es acrobacia, no es el circo Atay de hermanos. Son de coordinación Exacto, esos. es como, literal, es coordinación, propiocepción, agilidad, pueden ser muchas cosas, no aumento de masa muscular. Ok. ¿Ok? Desmitificando. Cuando usted piense en full body, no piense en acrobacia. Sí, sí, sí. O sea, piense en, No todos al mismo tiempo. exacto, piensa en un curl de bíceps, más un press de hombro, más unos fondos para hombro, pecho y tríceps, y de ahí nos vamos con una sentadilla, un peso muerto y pantorrilla. Sí. Listo. Sí, sí, sí. O sea, no es tan complejo como, pero ¿cómo combino el full body? Entonces al mismo tiempo puedo hacer desplante, más bíceps, más tríceps. No, Sí, no, sí, repito, sí. no es circo. Claro. No estoy diciendo de nuevo que eso no sirva. El objetivo de estos ejercicios combinados no es el aumento de la masa Sí. muscular. Es otra cosa. Agilidad, coordinación, propiocepción también funcionan. Se pueden trasladar indirectamente a una mejor gestión de los ejercicios para el aumento de masa muscular. Pero esos combinados no son para hipertrofia. Sí. Ok. Y también siento que muchas veces como queremos encontrar el hilo negro de las cosas, pero a veces lo básico es lo mejor. O sea, Literal. lo fácil, lo sencillo, tu justo bicep curl aburrido, que no se va a ver ni aesthetic, ni va a ser el mejor video para TikTok, lo que tú quieras, pero es el que realmente Te va a servir. ayudar. Claro. Ceci, hay otras 2 palabras que como que de repente se escuchan en entrenamientos que a mí me costaban mucho trabajo al principio y son ejercicios compuestos y ejercicios de aislamiento. ¿Qué nos puedes decir de esto? Esto es muy sencillo de entender. Los ejercicios compuestos normalmente son los multiarticulares, o sea que usan muchas articulaciones. Por ejemplo, la sentadilla que usa la articulación de la cadera, de las rodillas y de los tobillos. Ok.
Fin. Y que también usan muchos grupos musculares o más de un grupo muscular. Por ejemplo, la sentadilla usa glúteos, pero cuádriceps, isquiotibiales, todos los que están en la planta del pie, tibial anterior, pantorrillas, o sea, todos esos están involucrados. Que haya cierta concentración, de acuerdo a la variación incluso de la apertura de las piernas, la colocación de las puntas de los pies, en cómo se activan todos esos grupos musculares. Por ejemplo, hay una sentadilla que se enfoca más justo en el tema de glúteo isquiotibial, hay otros que son más enfocados en cuádriceps, de acuerdo a variaciones, ya es otra cosa, pero son compuestos porque utilizan varios grupos musculares y varias articulaciones. Ok. Y los aislados, por ejemplo, es un curl de bíceps, ¿no? En el que estás usando la articulación del codo para levantar meramente y que jale el bíceps. Punto. Sí. Ese Ok. es el aislado. ¿Una ¿Ok? plancha sería un aislado también? No, o? una plancha es compuesto porque utilizas todo el cuerpo. Es de los Brazo, grupos hombro, más. abs. Exacto. Y ya ahí Ya, hay ya. otra división Ya que es entendí. los ejercicios isométricos, como las plancas, que la isometría es mantener esa contracción sostenida de varios grupos musculares, que a ver, también puede ser de uno solo, ¿no? Ok. Pero el isométrico es el que parece estático. Ok. ¿No? Cuando te dicen sentadilla isométrica y es 1, 2, 3 calabaza, así como en el kinder, así, ¿no? Entonces la plancha literalmente es una isometría y la plancha es uno de los ejercicios más completos y más complejos porque tienes todo activo. Sí. Pero sí, sí. hombros, bíceps, tríceps, pecho, espalda, cuadríceps, glúteos bien apretados para que entonces la pelvis no se me caiga. O sea, si tú dominas una plancha cuando empiezas como principiante, que empiezan las variaciones con cuadrupedia, media plancha, plancha completa, ya estás del otro lado. Por eso, como les decía hace ratito, a mis principiantes o personas que llevan mucho tiempo sin moverse, es un reto el poder dominar y cargar tu propio peso corporal. Claro. Bien hecho. Sí, sí, Bien sí. hecho. Me Sí. encanta. ¿Y a ti personalmente te gusta meter ejercicios isométricos en tus rutinas de ejercicio? Sí, e incluso forman parte de entrenamientos para la hipertrofia porque te hacen consciente de articulaciones y grupos musculares que a veces dices, ay, ¿a poco ese estaba ahí? Me encanta. O incluso también de desbalances musculares que a la hora de cargar peso se vuelven muy importantes, porque si tú estás cargando literal más con una pierna que con la otra, ¿qué va a pasar? Exacto, chiquis, te va a crecer más un lado que el otro. Y ahí empiezan los desbalances musculares por mínimos que parezcan. Entonces, estos ejercicios con tu propio peso corporal, isometrías como la hipertrofia, sentadilla isométrica, también te hacen esa conciencia corporal. Me fascina. Hay una pierna que aguanta más de la otra, que a ver, todos siempre estamos medio chuecos, ¿eh? O sea, tampoco se me crean que, ay, no, todas bien, bien, todos estamos bien parejitos, bien simétricos. No, siempre hay un lado que Sí. compensa más que el otro, siempre, 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 pero hay desbalances sí ya muy significativos que pueden terminar en lesiones más adelante. Entonces, ahí, de nuevo, volver a la conciencia corporal, a esa conexión de verdad con el cuerpo, decir, ¿qué está pasando acá con este desbalance? Sí, me encanta. Una pregunta, Ceci. Yo creo, esta es mi opinión personal, si tienen la oportunidad, yo creo que la mejor forma de incursionarse en este mundo de levantamiento de pesas, etcétera, es sí contratar a un entrenador en algún punto de su vida. Sé que es un privilegio, que no todo el mundo lo puede hacer. Si no, métanse al TikTok de Ceci, y también Ceci tiene miles de PDFs donde les puede dar rutinas gratis, etcétera, pero sí creo que es muy importante que alguien te vea hacer el ejercicio, te corrija la técnica, etcétera, ¿no? O sea, zapatero a su zapato. Creo que a lo largo de esta conversación justo has mencionado muchos ejercicios como la sentadilla, la plancha, el bicep curl, etcétera, etcétera. ¿Cómo le hacemos para que las personas no saquen sus ejercicios que van a ser de justo TikTok, de Pinterest, etcétera, y que realmente hagan una rutina que va a ser segura para ellos, que va a ser funcional, que les va a servir? O sea, ¿tú qué les podrías recomendar? Yo creo que lo mejor es que sí pueden contraten a Ceci, pero si no está eso en tu posibilidad, ¿qué otras cosas pueden hacer? Mira, has tocado un punto muy importante porque allá afuera vamos a ver infinitos videos, ¿no? De todo, YouTube, TikTok, Instagram y demás, y me incluyo porque yo también caí en el, claro, esta va a ser mi rutina del día con este ejercicio que se ve, mira, bien acrobático. Y entonces ahí estás tú, intentándolo como el tutorial de maquillaje que nunca te salió, igualito. Sí, Tu sí, ejercicio y tu acrobacia que jamás salió, pero se intentó. ¿Qué pasa con los ejercicios aislados o estas rutinas aisladas? No hay una programación pensada para la hipertrofia. Es una rutina que, a ver, tampoco vamos a decir no sirve porque todo el movimiento suma, pero suma ¿para qué? ¿No? O sea, tú tienes que estar consciente de tu objetivo y si tu objetivo es aumento de masa muscular,
tiene que haber una progresión, una programación, una cadencia, número de repeticiones, número de series, todo lo que ya mencionamos anteriormente. Como bien dice Jimmy, la verdad es que uno de los factores más importantes es la técnica. 100%. Si tú no dominas la técnica, no va a haber sobrecarga progresiva que aguantes, que es un término del que también ya hablamos. En cuanto a sobrecarga progresiva, de hecho, te gustaría saber que uno de los factores con los que puedes jugar en la sobrecarga progresiva, y vamos a hablar de una sentadilla, que creo que todo el mundo pues sabe de una sentadilla. Una sentadilla empieza, pon tú que con tu propio peso. Empieza bajando la cadera hasta los 90 grados. O incluso hay personas que tienen tanta rigidez muscular que empiezan a 45, ni siquiera bajan completo. Claro. Una sobrecarga cuenta como bajar a los 90, como bajar a más de los 90 y romper la paralela, como cerrar un poco más las piernas para que cueste más trabajo. O sea, hay muchos factores de nuevo con los que podemos jugar. Pero al final del día, en tema de voy a agarrarme esta rutina, voy a agarrarme esta otra, una sentadilla es solo una sentadilla, si no la programamos para el aumento de la masa muscular. Claro. Entonces, de nuevo, si usted va a buscar, como dice Jimmy, a ver, claramente el ejercicio, si de por sí ya en cuanto a tiempo y energía en este país es un lujo, porque ya vemos personas que tenemos más de una chamba, ¿no? Y que dices, híjole, ¿a qué hora meto el ejercicio y demás? Ya desde ahí es un lujo hacer ejercicio, por más que la gente diga, todo el mundo tiene las mismas 24 horas, sí, pero no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, aunque todos tengamos poder de elección, y esto siempre me gusta decirlo. Todos tenemos poder de elegir, claro que todos tenemos poder de elegir qué hacemos con nuestro tiempo, pero no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Entonces ahí también aterrizar un poco el tema del ejercicio en cuanto a la sociedad en la que vivimos en este país. Repito, hacer ejercicio ya en cuanto a tema de tiempo, de qué es lo que yo recomiendo, si no tienes para un entrenamiento personalizado, que es la mayoría en este país, siempre hay tutoriales en YouTube de cómo hacer una sentadilla de cero, cómo hacer una lagartija de cero, cómo hacer tal. Si tú buscas un tutorial en YouTube, lo vas a encontrar, empezando por mi canal, por supuesto. Y ya de ahí te sigues con rutinas que estén bien guiadas, bien específicas, y siempre, como lo mencionaba hace ratito, es probable que llegue un momento de estancamiento en el que sí ya necesitas una rutina personalizada porque tienes un objetivo bien específico. Y ahí pues va a tocar sí o sí adquirir la asesoría de un profesional que te pueda guiar, no solamente en la técnica, sino en cómo vamos a progresar contigo, con tus 2 días disponibles, con lo que tienes, tal vez, no sé, tienes ovario poliquístico y entonces por algo ahí se está interrumpiendo un poco el aumento de masa muscular, o para ti que estás entrando en tema de andropausia o que traes una lesión por acá, o sea, ya ahí se vuelve mucho más individualizado y obviamente cuando personalizamos los resultados son todavía mejores. Total. Y para cerrar el tema de la técnica, tengo una última pregunta, Ceci. ¿Qué pasa? Voy a retomar el ejemplo de la plancha. Estoy haciendo una plancha y, ejemplo, por algún motivo, mis palmas no están abajo directo de mis hombros, se me van hacia adelante y la cadera no está en donde debería estar, está mucho más arriba, lo que tú quieras. ¿Cuáles son las afectaciones que puedo tener? Entiendo que entonces el ejercicio no está bien hecho, tal vez no logro mi objetivo. ¿Qué puede pasar si la técnica está mal? Para aquellos que dicen, yo creo que sí la armo, no voy a como ver correctamente un video, hacer una rutina, contratar a un entrenador, etcétera. ¿Y cuáles son los beneficios si de verdad cuando haces un ejercicio respetas la posición en la que tendría que estar tu cuerpo para que ese ejercicio rinda frutos? Pues como cualquier máquina empieza a compensar, ¿no? Okay. O sea, ahorita, por ejemplo, esto que decías muy claro, cuando en una plancha, que es una posición en la que literalmente estás como una tabla, Exacto. en el piso, las palmas no están justo por debajo, si estás haciendo una plancha alta, de los codos, de los hombros, entonces empezamos, ahí para empezar es, si las manos se te van, por ejemplo, hacia adelante, hay que ver por qué no estás aguantando y normalmente es falta de fuerza en el abdomen. Claro. ¿No? Que también aquí otro de nuestros grandes mitos. Ay, es que tiene el abdomen bien marcado, por eso está bien fuerte. No, chiquis, puede estar marcado porque eres bien flaquita, Claro. porque tienes un porcentaje de grasa bajísimo, pero puedes tener debilidad en el core, que es lo que decimos en español, el núcleo, que es literalmente recto abdominal, transverso abdominal, oblicuos, espalda baja, suelo pélvico, o sea, puede haber mucha debilidad y no necesariamente porque se vea marcado está fuerte, que también hay ojo con esa confusión. Claro. Ya lo dijimos, hay gente que de verdad levantando la bolsa del súper ya marcó masa muscular, no significa fuerza. Y lo mismo al revés, ¿no? Y al revés, puedes exacto. estar súper fuerte Y no tener tienes mayor un poquito masa más muscular. de grasa y no se ve marcadísimo. Totalmente, me encanta y gracias por decirlo. Y uno de los ejemplos acá que me gusta ponerles es el tema, por ejemplo, de los boxeadores, ¿no? Los boxeadores tienen un límite de cuánto pueden pesar, porque si no compiten, ¿no? O sea, contra su oponente, punto.
ellos tienen tan bien controlado el tema de qué tanto crece en la masa muscular, pero son tan fuertes que aquí, ojo, no es directamente proporcional a la relación de qué tan fuerte soy con qué tan mamado estoy. Claro. ¿Ok? No funciona de esa manera. Hay gente que me dice, pero es que puedo cargar muchísimo, ¿y por qué no me marco? Porque una cosa es aumentar la fuerza y otra cosa es aumentar la masa muscular y no van de la mano. Claro. O sea, no es una relación directamente proporcional. El entrenamiento de hipertrofia sí es fuerza más resistencia, con todos los factores que ya mencionamos, pero no porque cargues un montón, quiere decir que tienes un montón de masa muscular. Ojo ahí, porque también es un alivio para quienes no pueden cargar mucho peso o quienes no pueden aumentar la fuerza en ese tamaño, entender que no va a depender solamente del peso que puedes cargar, el aumento de masa muscular, ¿ok? Y bueno, volviendo al tema de la técnica, empiezan los desbalances musculares. Por ejemplo, cuando tú tienes rigidez en los isquiotibiales, pero dices, nomás no me puedo tocar las puntas de los pies, ¿qué puede pasar? Chiquis, el tema de los isquiotibiales rígidos, los glúteos inactivos o los glúteos débiles, que los glúteos no están ahí nomás para verlos redondos y parados, ¿ok? Me identifico. Todo tiene un porqué en nuestro bendito cuerpo. Empiezan los temas de espalda baja. Sí. Entonces hay mucha gente que tiene problemas de lumbares, que no es per se, no empezó con las lumbares, empezó con rigidez en los glúteos, empezó con debilidad en los isquiotibiales, empezó con debilidad en el abdomen. Nos habla de las señales nuevamente que el cuerpo sí da. Claro. O luego otra, por ejemplo, es que tengo problema de rodilla, ¿no? Yo era maravilloso, me chingué la rodilla y dejé de jugar fútbol, pero yo iba a ser profesional. Chiquis, puede ser, pero también puede ser que tuvieras tema de debilidad en cuádriceps, Sí. debilidad en pantorrilla o al revés, mucha contracción en el tema del tibial anterior al correr, no te lo estás atendiendo adecuadamente y entonces entre debilidad y rigidez, la articulación de la rodilla no se protegió lo suficiente y empieza el problema de rodilla, pero no fue el origen la rodilla. Sí, claro. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia de una técnica adecuada. No vayan con el coach, con la coach que solamente tiene la nalga bien bonita y parada. Tiene que saber explicarte cómo hacer una sentadilla, cómo hacer un peso muerto. Entonces, no es desde la soberbia, sino lo que decía de yo soy entrenadora que se estudia, como muchos coaches allá afuera que estudiamos, que nos esmeramos por actualizarnos y demás, porque no es lo mismo hacer un peso bien bonito que saber enseñarlo a una tercera persona. 100%. Sí, amén. Y bueno, encanta. yo esta parte del podcast se la voy a poner a mi esposo en específico, que justo está todo chueco, pero bueno. ¡Ey, te pobre amamos. Manu, pobre Exacto. Manu! No, no, estás guapísimo. O sea, Manu, esta va para ti. sí, estaba para ti. Ya está todo chueco. Oye, Ceci, a ver, pensando en seres queridos, creo que este episodio, que sí se lo quiero poner a mi esposo, pero que también se lo quiero poner a mi mamá. ¡Epa! Imagínate que ya, mi mamá entendió, ok, ya entendí, Ceci, por qué tengo que hacer fuerza, cómo la tengo que hacer, todos estos conceptos para no marearme cuando entre al gimnasio, que son muy necesarios para realmente construir una rutina que me vaya a servir. Sé que no creemos aquí en un one size fits all, algo general, pero si alguien promedio que tiene solamente 4 días a la semana te dice, Ceci, dame cierta, como indicación de cómo debería de hacer el split de mi rutina, ¿tú cómo dividirías estos 4 días? Lo más fácil, y de nuevo disclaimer, no es generalidad, como ya lo hemos repetido a lo largo de todo este episodio, pero lo más fácil es 2 días de tren superior por 2 días de tren inferior. O sea, Ok. empiezas lunes con piernas glúteos, el martes empiezas con pecho espalda, el miércoles haces enfoque en cuádriceps pantorrilla y el jueves terminas con brazos, que es hombro, bíceps, tríceps, y en todos esos puedes incluir al final una rutina no seguida. Por ejemplo, lunes y miércoles además agregas abdomen en el tren superior, Buenísimo. ¿no? Y aquí es importante porque también luego se me obsesionan con yo hago abdomen todos los días porque mi reto de 32 días de abdomen 100 repeticiones. No hagan eso. El abdomen, como cualquier otro grupo muscular, también requiere descanso y recuperación. Claro. Cuando me dicen cómo marco el abdomen, no es entrenándolo diario, no puedes marcar el músculo que no te has enfocado en construir. La masa muscular del abdomen también importa, déjenla recuperar, déjenla reposar. Y pues sí, aquí sí en ese caso nada más sí hay un temita con la alimentación y hay que decirlo. Esto del abdomen se hace en la cocina, por más que me reviente la frasecita, es mayormente verdad. Viene de un tema de porcentaje de grasa corporal, de cómo está distribuido tu abdomen, cómo es tu recto abdominal. Hay personas, y superémoslo, y aquí voy a romper corazones, pero también les va a dar paz. Hay personas que así lleguemos al menos 52 de porcentaje de grasa corporal, no marcamos los cuadritos, yo Sí. incluida. Así Sí. pasa, así estás, no pasa nada. El mundo no se va a acabar por si tienes un cuadrito más o un cuadrito menos, ¿ok? Sí, No sí, se me sí. obsesionen con eso.
Estoy súper de acuerdo. Y mamado no es igual a saludable. O sea, O a fuerte. Sí, o a Exacto. fuerte. Exacto. Total. Y a ver, esto está un poco más simple, pero en caso de que ya tengas una rutina desde hace mucho tiempo, a lo mejor ya no te está funcionando igual, no te reta igual, ¿cada cuánto recomendarías cambiar la rutina? Esta pregunta me encanta porque también hay mucho mito allá afuera. Y cada 4 semanas, si no, el músculo ya no está confundido. Y recuerden que hay que confundir el músculo para que reaccione. Confundida está la gente que te sigue vendiendo eso. La realidad es que una rutina a veces se cambia por aburrimiento. Literal. O cuando ya lo que dijimos antes ya no genera ese estímulo, llega el estancamiento que te dice, mami, hay que empezar a moverle por algún lado los factores. Y muchas veces es, sí, cambio de un ejercicio, ¿no? Que trabaje lo mismo, pero sea el equivalente en otro movimiento, etcétera. Volumen, intensidad, recuperación, etcétera. Se puede hablar en generalidad de 4, 6, 8 semanas. Ok. Pero si tú sigues viendo progreso con tu rutina de 3 meses, si sigue sucediendo, no hay por qué cambiarla. A veces la cambiamos porque hay un factor de aburrimiento, que también aquí, a ver, estamos hablando entre adultos. Eso de hice una rutina de una semana y me aburrió, entonces la voy a soltar, chiquis. O sea, denle Sí. un periodo de prueba suficiente. Claro. Trabaja tu Bien. paciencia, no la Exacto, rutina. si le diste 18 oportunidades al ex, que no se la des a la rutina. Que no se la des a la rutina de ¡Ojo! hipertrofia. Porque luego es, no, yo no doy segundas oportunidades. Claro que sí las das. Bueno, entonces ahí sí, apéguense a la rutina, por favor. Al menos denle un mes de prueba a una rutina antes de decir, no me sirvió. Porque también en esta época en la que tenemos en un clic, pero el Uber, pero el súper, aquí no funciona de esa manera. El cuerpo no funciona como aplicación, ¿ok? No con un clic lo tienes. Tienes que tener un trabajo constante y darle de verdad el tema al cuerpo de recuperación, de alimentación, de descanso también mental, para que funcione. Repetimos, 4, 6, 8 semanas puede estarse cambiando, pero si tú sigues progresando con la misma rutina, no hay razón por la que soltarla ni por qué estarle ahí diciendo al entrenador, ya cámbiamela. Si te aburre ya en demasía, pon tú que sí, pero repito, somos adultos, hay veces que hay que hacer cosas que no nos encantan, ¿no? Entonces también ahí ténganlo consciente. Hay veces que me dicen, Ceci, ¿cómo que me gusten las pesas? Y aquí rompo corazones porque puede ser que nunca te gusten. Pero Claro. que el resultado de un cuerpo más funcional, de un cuerpo más fuerte, de un cuerpo metabólicamente más optimizado, que no existe el término de acelerar el metabolismo, pero de eso hablamos en otro episodio, un metabolismo óptimo porque tiene suficiente masa muscular, eso sí te va a gustar. Entonces, Total. puede que el medio para llegar a eso no te encante, que son las pesas, el entrenamiento para la hipertrofia, pero el resultado sí te va a gustar. Aguanta. Sí. 100%. Yo aquí puedo poner mi ejemplo y diría que en un momento de mi vida creo que no le di la prioridad que tenía a hacer peso y fortalecer mi tren inferior y estuve muy cerca de lesionarme por sobrecarga, por debilidad, porque estaba corriendo, porque estaba haciendo mi entrenamiento, no tenía el suficiente tiempo en el día, tenía otras responsabilidades, chambear, etcétera. Sí le daba palomita a mis kilómetros de la semana, pero genuinamente no estaba dándole esa prioridad a la fuerza. Y la realidad es que yo sí pude ver cómo las fisios una y otra vez me decían, traes sobrecarga por debilidad. Entonces creo que sí es algo en lo que pues, hay que ponerle ojo porque rinde frutos sí hacerlo Por supuesto. y sí puede tener consecuencias no hacerlo, porque tienes un cuerpo que a lo mejor está un poco más débil que lo que le estás pidiendo y no te va a dar. En algún punto sí lo vas a, pues, a reventar, a lastimar, a sobreesforzar, etcétera. Y la verdad yo creo que para mí este episodio, además de verdad conceptos que no sabía que funcionaban así, de ser información súper valiosa, creo que también es una invitación a llevar una relación como más suavecita con la autoexigencia, de repente decir como, ok, yo puedo compartir que a veces por lo que no he logrado sostener 6 meses, es porque, claro, te cansas, a las 3 semanas dices, no veo los resultados que quería, ya me desesperé y lo suelto, pero a veces, y como lo hemos platicado 1000 veces, enfócate mucho más en el proceso que en el resultado y el resultado va a venir, pero como que encontrar también que la endorfina, los beneficios, sentirte mejor, o sea, hay muchas otras cosas también que te pueden ayudar a mantenerte, tener una entrenadora, tener alguien con quien compartir tus metas para que de verdad se quede en ti el hábito. Sí. Yo algo que me quedo de este episodio, todavía nos quedan unas últimas preguntas, pero me fascina que en tu diálogo, Ceci, constantemente estás mencionando esto de, ok, sí, qué padre conseguir toda esta información, el entrenador tal, pero siempre tu primer guía es tu cuerpo. O sea, creo que esa conexión con el cuerpo, cero me parece un concepto cursi. Creo que como sociedad, en todos los aspectos, no solamente en el ejercicio, necesitamos volvernos a
volver a confiar en nosotros. No necesitamos tanto que un tercero nos diga lo que tenemos que hacer. Y en ese sentido, por ejemplo, yo sí era la de que cada mes cambiaba mi rutina, pero me hace muchísimo sentido lo que tú estás diciendo y creo que justo es ese ejercicio de, a ver, me dijeron que cada mes, pero ¿yo cómo me siento? No, pues creo que todavía puedo un par de semanas más, me la sigo disfrutando, sigo viendo resultados, me fascina esta guía. Y creo que muy de la mano con el respeto o el volver a conectar con nuestros cuerpos, la última pregunta de un concepto que ya habías mencionado anteriormente es, de esta terminología pues, es ¿qué onda con la recuperación y con el descanso? O sea, ¿qué nos puedes decir? Creo que ya se habló mucho del tema, pero ¿qué más podríamos agregar para darle la importancia que se merece dentro de nuestro conocimiento de cómo aumentar la masa muscular? Aquí me gustaría retomar el comentario que hice hace rato. Cuando hablamos de cuánto es suficiente entrenar, yo primero te pregunto cuánto tienes para recuperar para saber de cuánto entrenamiento podemos estar hablando, ¿no? Entonces la recuperación la recuperación no es después, no se piensa después, se piensa en conjunto. Es la pregunta inicial de cuánto estoy hablando en tiempos de recuperación para saber cuánto puedo entrenar, cuánto mi cuerpo puede soportar, porque el cuerpo es muy noble, pero el cuerpo también tiene límites, ¿no? O sea, va a llegar el punto en el que el cuerpo reviente. Y reviente no solamente hablamos de, ay, me lesioné la rodilla. Empieza tema de vigorexia, trastornos de conducta alimentaria, entre muchas otras cosas a nivel mental. También empieza a generar ansiedad. Y aquí tenemos a veces muy mal entendido el ejercicio como siempre es un hábito. Bueno, no, el ejercicio en exceso también se hace vicio. Claro. Y el ejercicio en exceso también es malo. Y muchas veces, aunque suene controversial, toca dejar el ejercicio, recuperar la salud mental, la salud física y después volver a él desde otro lugar. Y eso también hay que entenderlo. Entonces, el descanso, no solamente hablamos en temas de duerme bien, para mí son 3 pilares. Recuperación del entrenamiento per se, de a ver cuántos días puedo, como ya lo mencioné, de acuerdo a mi nivel de capacidad de recuperación. Luego hablamos de un bien dormir, que también cuando hablamos de, yo con 4 horas estoy perfecto. Y de ahí le puedo seguir, ¿por cuánto tiempo? Bien dormir, alimentación y en caso necesario suplementación. Aquí, en cuanto a alimentación y suplementación, ojo acá con lo que voy a decir, que tal vez allá afuera muchos entrenadores, entrenadoras no les va a gustar porque lo practican. Los entrenadores no estamos habilitados para dar dietas, para dar planes de alimentación, ¿ok? Para eso existen los licenciados en nutrición. Está muy padre también el tema de ser coach en hábitos. Ellos tampoco te pueden dar un plan de alimentación. Y lo digo porque yo ya pasé por ahí. Yo ya también fui la entrenadora que dio, cuando empecé mi certificación, con mi embarradita módulo 4 de nutrición, donde me explicaban macros, proteínas, grasas y demás. Yo ya también pasé por el dar dietas. No solamente es negligente, sino es ignorante, ¿no? Porque estamos hablando que hay gente que puede tener condiciones médicas que tú no estás considerando. Totalmente. Ahí. Y que de ahí se deriva la suplementación. Otra, chiquis, la suplementación es genérica. No es mi comadre toma, entonces yo también. Sí. Ahorita estamos teniendo también una epidemia. Bueno, no sé si epidemia es la palabra correcta, pero estamos teniendo un auge muy importante en gente que tiene problemas renales y hepáticos por el nivel tan alto que traen de suplementación. Claro. Que vieron en TikTok, que vieron por aquí y por allá. Y eso no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque se nos hace muy fácil suplementarnos porque no necesitas receta médica, no es un medicamento. Y decimos, bueno, ¿qué puede ser? Chiquis, igual y no lo necesitas. 100%. Y ahí estás tú, metiéndote todos los suplementos que se metió tu comadre, tu chica, la que te recomendó el suplemento número 200. O sea, no hagan eso porque de verdad cada quien tiene necesidades muy específicas y muy distintas. Entonces, eso también entra en los pilares de recuperación. Ojo con qué se están suplementando, con todo lo que se están metiendo. Ojo con el tema del dormir. Yo sé que también a veces dormir en este país es un lujo entre chamba, hijos, familia, lo que tú quieras, pero el dormir también está muy subestimado. Tenemos que ahí revisarlo. Totalmente. Sí. Y pues como ya dije, el tema del descanso no es un privilegio, más bien no es lo que tenemos que dejar hasta el final. El cuerpo se transforma durante la recuperación, no durante el entrenamiento. Total. Eso me fascinó. Ceci, pues ahora sí, para cerrar este episodio que ha estado espectacular, te tenemos 2 últimas preguntitas. Son preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Y la primera es, para ti, ¿qué es el bienestar? ¿Y cómo se ve una vida bien vivida? Para mí el bienestar, como ya lo he repetido a lo largo de todo el episodio, es estar en conexión con mi cuerpo para aprender a leerle las señales físicas, mentales, emocionales. Y es algo que me llevó mucho tiempo entender
y mucho tiempo de reconectar, porque como ya dije, allá afuera todo el mundo te va a decir cómo se debe sentir tu cuerpo, te va a hacer pensar que saben de tu cuerpo más de lo que tú sabes de tu cuerpo. Entonces, para mí el bienestar es, yo sé que mi cuerpo se siente así, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, solamente yo sé qué duelos estoy atravesando, si corté de una relación larga, si mi papá falleció, o sea, solo yo sé cuáles son mis preocupaciones. Entonces, para mí bienestar es aprender a malabarear todos esos factores y justo una vida bien vivida va de ser flexible. En el momento en el que tú aprendes de flexibilidad, que yo eso se lo aprendí a mi Shulamit Graver, que es una psicóloga que amo y adoro, mi Shuli me decía, una de las habilidades que más hace resiliente a la gente longeva es la flexibilidad. Y parece obvio, el que tú permanezcas rígido hace que cualquier cosa que cambie te rompa. Si tú aprendes esa flexibilidad en el entrenamiento, en tu día a día, en tus relaciones, verdaderamente vas a vivir una vida mucho mejor. O sea, una vida mucho más tranquila, mucho más llevadera, con menos drama, con menos estrés. Y no lo digo a manera de cliché, genuinamente el podernos adaptar a las situaciones en distintas etapas, para mí ha sido magia. Y en tema bajado al ejercicio, el que ustedes aprendan a ser flexibles con sus objetivos, a entender que el que tenían a los 15 no es el mismo que tenían a los 20, a los 30, a los 40, en la menopausia, en la andropausia, durante la maternidad, durante el embarazo, el posparto o buscando un bebé, el que entiendan que el cuerpo es el que tiene que recuperarse y es el ejercicio listo para adaptarse, no al revés. El ejercicio como centro de la vida no se sostiene, es parte de ella, es una herramienta más de bienestar y ahí es donde entra la flexibilidad, en entender que podemos adaptarlo a todas las etapas de la vida y de verdad si ustedes logran eso van a ser un hábito sostenible y ahorita estamos hablando de ejercicio, pero aplica para cualquier otro hábito que ustedes tengan en la vida, entonces para mí eso es una vida sostenible, de bienestar y bien vivida. Sabiduría pura. Regrésenle a esos 10 segundos, vuelvan a escuchar. 30. Y la última es, ¿qué consejo, frase, mantra, herramienta o lo que tú quieras compartir ha marcado por completo tu camino hacia la mejora personal? Bueno, yo llevo últimos 2 años así muy enfocado en terapia, que también entiendo que es un lujo, pero tengo la oportunidad de estar en terapia y he aprendido muchas cosas justo de este tema de la flexibilidad. Y una de las cosas que me dice mucho mi terapeuta es, Ceci, y es el mantra con el que vivo hoy, y es, Ceci, todo lo que se reeduca, todo lo que se reestructura, todo lo que se reaprende, es lo que se sostiene y se fortalece a lo largo de la vida. Y volvemos en este tema de la resiliencia, de ser más flexibles, ser más apapachonas con nosotras, ser más amables con los cambios. No lo sabes todo el tiempo y está bien, porque si supieras todo el tiempo, uno, qué hueva tu vida, ¿no? O sea, no tendremos estos retos constantes y estos aprendizajes constantes. Y es también no taladrarnos tanto el cerebro con todo lo que no hemos hecho. Al final, la versión que tienes hoy es la que se ha construido de todo lo que no has sabido anteriormente y de lo mucho que le has regado y de los muchos aciertos que hemos tenido. Y también para mí es entender que esa apertura a entender que todo se puede reparar, reeducar, fortalecer, sostener, repensar al momento de aprender a ser flexible, hace que tu vida sea siempre una constante posibilidad de cambio. Entonces, para mí es eso, flexibilidad, adaptación y saber que siempre puedo reparar, reaprender, reconstruir. Y eso es lo que a mí, Cecilia, me hace más sostenible mi estilo de vida. Lo que para mí es el verdadero balance, que también es una palabra que escuchamos un montón, pero no sabemos cómo se alcanza. Totalmente. A veces. Para mí es eso es como mi mantra ahorita, reparar, reeducar, reaprender, reconstruir, todo lo que sea re. ¿Por qué? Porque no soy perfecta, porque puedo regarla y volver a aprender para entonces ahí sí sostener desde otro lugar. Qué bonito. Qué regalazo. Llevamos de esta entrevista todo un glosario, consejos de cómo hacer ejercicio, consejos de vida, o sea, el paquete completo. Ceci, te quiero agradecer mucho. Antes de despedirnos, me encantaría que le digas a nuestra audiencia dónde te pueden encontrar, qué plataformas tienes y si tienes algún proyecto especial que podamos esperar con ansias los que te seguimos y los que nos gusta este tipo de contenido. Ay, no, muchas gracias por este episodio. Gracias por escucharnos hasta el final. Ya sé que hablé un montón. Me esforcé en hablar un poco más despacio porque luego cuando me intenso hablo más rápido. Pero muchas gracias por estar hasta acá y gracias a ustedes por invitarme a este proyecto que también nace para ustedes, que me encanta. Y bueno, me pueden encontrar en Instagram como Ceci con i_Aguilera. Ahí van a encontrar todo lo demás. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. En YouTube tengo más de 840 rutinas gratis, sin truco. Nada de que te doy una semana y luego te las cobro. No, todo es gratis.
todo, y empieza desde no sé cómo se come una sentadilla hasta programas súper intensos. Están enfocados en fuerza y resistencia. Tengo ahí a todo tipo de gente, cuerpos, diversidad corporal, como ya dije desde el inicio, con equipo, sin equipo, así que entren ahí, si tienen dudas pueden mandarme un mensajito diciendo que escucharon aquí Mejórate y les paso mi lista gratuita de los programas para que lo tengan ahí, y esténse al pendiente también, ahí les voy a estar mandando el newsletter para que se suscriban porque viene una membresía muy accesible para que aprendan tanto como entrenadores y entrenadoras, profesionales de la salud, como personas que hacemos ejercicio, activas, que queremos saber y entender un poco más del tema, una membresía que va a ser de todo este tema que es mi especialidad, que es derribar mitos del entrenamiento para que aprendas qué es lo que sí funciona. Muchísimas gracias, Ceci, y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Estamos en YouTube y en Spotify como Mejórate. También nos van a poder encontrar en redes sociales con el mismo nombre, Mejórate con X, muy importante. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Ceci. Gracias, estuvo increíble. Muchas gracias, Ya, gracias. Gracias.